Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy quiero compartir con todos ustedes mi experiencia después de haber visto Babylon, la última película de Damien Chazelle. En este video les voy a estar dando mis impresiones, sin spoilers. A ver, no quiero contarles mucho de la película, quiero transmitirles lo que sentí al verla, porque me gustaría que ustedes experimenten realmente lo que significa este film, ¿no? Y en este video, como les decía, voy a más o menos contarles de qué va la película y qué es lo que el director ha tratado de contarnos, ¿no? Antes que nada, me encantaría que le den like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y que llegue a más personas. Y si no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. De Damien Chazelle quiero decir algo. En su corta carrera como director, tiene varias joyas. Gran Piano, Whiplash, La La Land, y yo le sumaría Babylon, ¿no? Por ahí también tenemos El Último Exorcismo parte 2, ¿no? Pero digo, estas que yo le he mencionado me parece que son joyas absolutas. Cada una en su género. Yo creo que La La Land en ese sentido es bastante similar a esta. Obviamente, La La Land es un clásico musical, apta para todo público, una película clásica romántica, pero cuando encuentro similitudes es en cómo él ve el Hollywood histórico de distintas épocas. La La Land es una época y Babylon nos cuenta otra época. Babylon, está claro, no es apta para todo público, tiene momentos muy fuertes, pero está centrada en los años 20, los años locos, ¿no? ¿Y cómo era el Hollywood de los años locos? ¿Y cómo fue el pase del cine mudo al cine con sonido? Que fue el cambio más importante, audiovisualmente hablando, que el cine sufrió, porque hubo un antes y un después definitivo, y no voy a descubrir nada, pero hubo un antes y un después definitivo para muchas glorias de esa época. Actores, productores, estudios, directores, actrices, que eran famosísimos, que eran estrellas absolutas en los años 20. De hecho, la película transcurre entre el año 26 y el año 28, fundamentalmente, pero después hay un par de saltos temporales hasta llegar a los 50, no les voy a contar más que eso. Pero es interesantísima la visión que tiene el director. Quiero decir que lo que vemos en Babylon no está basado en hechos reales, pero sí se ha tomado mucho de lo que le pasó a muchos actores, directores, estudios en la vida real. Y muchos de los elementos que vemos son cosas que pasaron, tal vez llevadas al extremo, pero quieren que les diga una cosa. Cuando yo veo las fiestas negras de los años 20, estoy convencido de que esto pasó. Eh, Detalle más, detalle menos, pasó en los 20, pasó en los 30, pasó en los 60, en los 50 y sigue pasando hoy. A ver, no vamos a descubrir nada, las famosas fiestas de Hollywood, donde está la depravación a la orden del día y donde no hay límites, no hay ningún tipo de límites. Uno romantiza los años 20 con los años locos, el Charleston, la mafia, Al Capone, ¿no? Pero hay siempre un detrás de bambalinas. Y esto pasa en todas las décadas, ¿no? Pero esta película, la verdad es que en primer lugar, tiene una estética extraordinaria. Es lo primero que quiero decir. El tiempo que dura la película es realmente, y miren que es una película larga, porque dura 3 horas, 3 horas 10. Es una película larga que a mí se me pasó igualmente volando. Toda la ambientación es de los años 20, o sea, vos te crees en todo momento que estás en los años 20. La música es extraordinaria, una vez más, ¿no? Siempre la música, eh, este director ha sido su gran caballo de batalla, la música, todos sus films un poco están basados en la música y en lo que significa la música para sus productos, y acá claramente en el cine. Pasó en La La Land y ocurre también en este film. Y que tiene varias subtramas. A ver, una de las tramas es qué pasó con los actores que eran estrellas en el cine mudo y al venir el sonido en el cine, pasaron del estrellato al olvido, en la mayoría de los casos. No en todos, porque sabemos que hay casos de actrices, actores, productores, directores y estudios que sobrevivieron ese traspaso difícil e histórico, se readaptaron y siguieron adelante. Pero muchos de los actores que formaron parte del cine mudo no estaban preparados para leer y aprenderse un guión y tener que hablar. Esto fue fundamental. Y las voces no eran voces que los productores querían para sus films. Y esto fue tremendo para los actores y las actrices. Esto está representado en la figura de Brad Pitt, fundamentalmente, y en la figura de Margot Robbie, ¿no? El personaje de Nelly Laroy y el personaje de Jack Conrad. Distintos uno de los otros, coinciden en estas fiestas. De hecho, la película arranca con una gran fiesta en una mansión en el medio del desierto, donde empiezan a sembrarse un poco
las subtramas y cosas que uno sabe que pasaron en esos años. Y que tiene tanto a Brad Pitt, un actor consagrado del cine mudo, como a Margot Robbie, una colada de la fiesta. Y esto era muy común en esa época. Gente que trataba de codearse con los grandes productores, actores, ser de alguna forma serviles a ellos, ayudarlos, ser como asistentes para poder conseguir un favor de ellos, un pequeño papel en una película, aunque sea de extra, y poder entrar en este mundo que desde afuera se veía como algo mágico, como algo fantástico. Hoy en día sigue pasando esto. Uno cuando ve la entrega de los Oscars no deja de pensar que es un mundo totalmente distinto al que nos toca vivir a nosotros. Imagínense en los años 20, ¿no? Cuando toda esta tecnología, ¿no? Y todo lo audiovisual recién estaba arrancando. Bueno, esto la película lo muestra para mí de una manera increíble. El personaje de Manny Torres, otra de las subtramas, un mexicano, que es un poco asistente de un estudio de uno de los grandes directores y productores, que le consigue lo que necesite, no solo para intentar entrar y lo mismo que hace él en la vida privada para los productores, hacerlo en un estudio, porque todos aspiraban a formar parte de una gran producción, a poder entrar en la maquinaria de Hollywood y una vez que entrar no salir. Pero lo que hacía Manny Torres es, bueno, se arma una fiesta negra, quiero un cocodrilo para que esté en la fiesta negra donde había enanos, donde había hombres, mujeres, prostitutas, droga a kilos, donde había alcohol y donde la depravación estaba a la orden del día. Yo presten mucha atención todo lo que pasa en la primera secuencia de la película en esta fiesta porque es increíble. Si bien la película no está basada en hechos reales, a ver, uno sabe que estas cosas pasan y estas cosas pasaron tal vez no como lo muestra la película al dedal o al detalle, pero estas cosas sabemos que han ocurrido, no solo en el mundo del cine, sino en otros ámbitos. A ver, es totalmente creíble lo que yo vi. A ver, en ningún momento me pareció estar viendo algo absurdo, algo que no pudo haber pasado. Estoy convencido que este tipo de cosas ocurrieron. Lo que ustedes se imaginen, ¿eh? Y la película lo muestra de forma muy cruda, por eso digo, no es para los chicos, es una película para verla con adultos, ¿no? Y acá se ve a la perfección los años locos, cómo todo estaba permitido y cómo los que tenían poder económico, fundamentalmente los que estaban dentro de la maquinaria del cine, tenían acceso a todo, ¿no? Y hacían fiestas donde quedabas totalmente quebrado, donde había algunas muertes, donde los excesos eran tales que parece de ciencia ficción por momentos. Bueno, esto la película lo muestra. Y cómo tenemos historias paralelas de los que ya estaban en el mundo del cine, consagrados en el cine mudo, y como otros personajes, como el caso de Nelly Leroy y como fundamentalmente Manny Torres, entran de esa forma. Manny ya dándole una ayuda a los productores, consiguiéndole todo lo que necesitaba para esas fiestas, cubriéndolos. Eran personas serviles a estos dioses, porque eran eso en esa época, ¿no? Y esto lo hacían para poder conseguir algo a cambio, para que ellos vean que son personas que les son útiles y poder entrar al mundo del cine. Quiero hablar de Margot Robbie, quiero hablar de Brad Pitt. Brad Pitt, a ver, representa lo duro que fue para muchos actores el paso del cine mudo al cine con sonido, cómo pasaron de ser glorias a ser totalmente olvidados y cómo los afectó a ellos esto, ¿no? Esto es algo extraordinario y se ve muy bien en la película, se ve perfectamente cómo se nota que va pasando el tiempo, cómo se nota el cambio en la tecnología, el cambio en la forma de hacer películas. Es increíble cómo esa magia que uno ve de afuera, que era el cine, era totalmente distinta detrás de bambalinas. Los excesos, los abusos que había con los extras, con los empleados, la locura, el frenesí. Yo creo que esta película la catalogaría como una gran locura, un gran frenesí, especialmente en la primera hora y media. Cómo estaban divididos los sets de filmación, cómo al no haber sonido había bandas de música en vivo, cómo no se grababa dentro del estudio, se hacía todo al aire libre y había pequeños sets de filmación y se filmaban distintas películas una al lado de la otra. La locura que se vivía, ¿no? La tensión, la presión que tenían tratando de filmar un cine que ya no existe y un cine que se ve en la película cómo deja de existir y le da paso a lo que es revolucionario y a lo que va a cambiar al mundo, como es justamente el cine con sonido y cómo afecta a todas estas personas. Con respecto a Margot Robbie, creo que ha tenido su actuación consagratoria. Eh, He visto muchos trabajos de ella y me parece que este es el mejor por lejos. Es un trabajo extraordinario, extraordinario, creo que es digno de un Oscar. Es fantástico. Me hizo acordar mucho al Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio.
yo noté muchas similitudes en este personaje de Nelly Leroy al personaje de Leo en la película del Lobo de Wall Street. Tremenda actuación, una mujer repleta de excesos, una mujer desesperada por ingresar a este círculo pequeño, ¿no? Una mujer que irradia sexo por donde la mires, porque más allá del talento que ella tiene, que es extraordinario, es una mujer increíble, 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 es increíble lo bella que es, lo hermosa que es una locura. Es una locura de mujer, esto lo quiero contar porque me ha parecido siempre así, de hecho cuando hace de Harley Quinn también, pero digo, es una mujer increíble, fantástica, bellísima, y esto está plasmado en lo que los estudios buscaban también en esa época, y lo que ella fue padeciendo, y como muchos actores, músicos, actrices, eh, que en las fiestas eran dioses, que eran el centro de todo, en sus vidas privadas tenían una vida miserable o tenían una vida muy precaria en muchos aspectos. ¿Cómo pasás de ser el dios de una gran fiesta, llena de excesos, llena de abusos, donde sos el centro de absolutamente todo esto? Esto se ve muy bien representado en el personaje de Cindy Palmer, que es un trompetista, ¿no? Y cómo él va escalando posiciones, y es un poco el único que terminó entendiendo qué era realmente lo que quería al final. No quiero ir mucho más allá con esto porque quiero que lo descubran, pero todas estas subtramas nos van mostrando cómo era la vida de ellos en este círculo vicioso, en este círculo de divos, en este círculo de estrellas, y lo que era volver a casa después, ¿no? Lo que era volver a un barrio precario, y lo que significaba hacer lo imposible para que te vea un productor, para que te vea un director, para que le caigas bien al dueño de un estudio. Están representados también los dueños de la MGM de aquellos años. Es decir, eh, la película nos va transportando a través de todo esto, ¿no? Y cómo a medida que van pasando los años el cine va cambiando, cómo es el paso, y esto es otra genialidad del director, cómo nos muestra cómo se filma al aire libre en el cine mudo, con todo lo que yo les detallé antes, con la ausencia de sindicatos, con los abusos, con los extras que hacían huelgas y que se quejaban, con la desesperación de los que querían caer bien y hacían lo imposible para poder cumplir una orden y quedar en una buena posición ante los dueños del estudio o los directores para poder meterse dentro de este círculo, y cómo cambió después el cine y lo que le costó a los actores y actrices, que eran la gran mayoría que venían del cine mudo, acoplarse al cine con sonido, y lo increíble que eran las primeras películas, cómo se filmaban con el sonido, y lo que debían padecer los productores detrás de cámara, ¿no? Los técnicos detrás de cámara para que esto funcione. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo sé que la película va un poco al extremo y trata de mostrarnos el extremo del extremo, pero yo le puedo asegurar que esto era así, que esto ha pasado. En algún punto de la historia pasó, no digo que era habitual que pasara siempre, pero pasaba. Pasaba, y por eso yo me creí todo lo que vi en la película, porque es realmente así. El personaje de Eleanor St. John, una crítica, cómo también los críticos fueron cambiando, cómo todas esas figuras fueron olvidadas con el tiempo, ¿no? Pero fueron olvidadas por el público, porque el público se va renovando y las tecnologías van cambiando, y cómo aún mientras estén en una cinta, mientras estén en una película, un tipo que vive dentro de 100 años va a poder volverlo a ver, y va a volver a vivir el actor, la actriz, el productor y el director, ¿no? Esto pasa hoy con el cine. Esto a mí me pareció fantástico, fantástico, un poema absoluto. Cómo se hacían y cómo era filmar una película muda, y cómo era el proceso para armarla la película, para ensamblarla, y cómo se veía en los cines, ¿no? El resultado final de lo que uno veía. Bueno, esto está todo en Babylon, todo en Babylon. La película es larga, pero nos va contando muchas, muchas historias, muchas subtramas, y cómo va afectando el cambio generacional, ¿no? Cómo los estudios se van adaptando, cómo hay una historia de amor escondida dentro de la película también, que al final se va por las ramas y se va a lo más bajo de lo más bajo, acá donde aparece el personaje de Tobey Maguire, que me pareció, lo poquito que aparece en la película, haciendo de James McKay, un usurero, o alguien que maneja el tema de apuestas, ¿no? Y que es un personaje nefasto por donde se lo mire, es escalofriante el personaje, aparece muy poco, pero es realmente maravilloso. La verdad es que la película ha sido un viaje increíble por unos años que son realmente fantásticos. Uno a veces ve videos de esos años originales, y es muy difícil imaginarse cómo vivía esa gente.
¿no? Por algo se llaman Los Años Locos, ¿no? Ese nombre no es casual. Por eso yo digo que lo que se ve en la película pasó. Lo que se ve en la película, yo sé que pasó. Sé que pasó porque el apodo de de esa década no es casual. No es casual. No solo por lo que significó el Charleston y cambiar la forma de bailar y de divertirse, sino también cómo eran las fiestas y cómo eran las fiestas de los poderosos en esos años, ¿no? Cómo se muestran las distintas élites de la sociedad, ¿no? Cómo miran con desprecio a los demás, cómo miran con desprecio o lo interpelan al trompetista, a este personaje de Sidney Palmer, siendo él negro, siendo afroamericano, usan la palabra negro, ¿no? Que a mí siempre me pareció despectiva, la detesto la palabra, pero siempre en el cine se ha usado para tratar despectivamente a los afroamericanos. Bueno, todas esas cosas culturales, todas esas tomas de decisiones de los personajes, todo lo que significaba entrar a la magia que era Hollywood, ¿no? Y el precio que hay que pagar para entrar a la magia, y cómo ese negocio te lleva a la gloria y a los 2 días no sos nadie, y a los 2 días te olvidan totalmente, ¿no? La depresión que significa pasar de ser una estrella a ser un olvidado, ¿no? Y saber manejar los excesos. El personaje de Margot Robbie es un personaje que ha tenido y que está metida de lleno en los excesos desde que empieza la película hasta el final. Por eso digo que la actuación es tremenda. El arco del personaje de Tobey Maguire toma un tinte muchísimo más oscuro al final, que me parece un poco descolgado con el resto de la película, ¿no? Eso es la única crítica que yo le encontraría. Es como que se va en una historia bastante oscura, bastante sombría, ¿no? Medio extraña. Pero me parece que el cierre de lo que significó ser Manny Torres, este mexicano que ingresó haciendo favores al mundo del espectáculo y que encontró su lugar en el mundo del espectáculo, y ustedes van a ver qué le pasó después de haber encontrado su lugar en el mundo del espectáculo. Es un poco la síntesis y el cierre de la película, es un poco la síntesis de lo que es el cine hoy. La película es un gran homenaje al cine mudo y a los primeros films sonoros, pero me parece que es un gran homenaje al cine en general. Y es una película para mí extraordinaria, extraordinaria, por donde se la mire. Me ha parecido una joya absoluta, me ha parecido casi un documental del cine, con todo, ¿eh? Excesos, drogas, alcohol, pase histórico en cuanto a las tecnologías, el cambio también en los gustos del público y cómo se sostuvo eso en el tiempo cuando hay un par de saltos temporales. Me encantaría que si ustedes vieron la película comenten qué les ha parecido, si creen lo mismo que yo, si difieren, escriban, comenten qué les pareció el papel de Margot Robbie, de Brad Pitt, de Diego Calva, que es el personaje que hace de Manny Torres, de Tobey Maguire también, que aparece poco, pero me pareció increíble. Escriban, comenten, no dejen de darle like al video porque ayuda muchísimo a que se difunda en YouTube. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.